que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio. Gente que necesita a Dios. Sálvanos, Señor. Vean claramente tu amor. Sálvanos, Señor. Que vean claramente tu amor. Hola amigos, bienvenidos a Sálvalos, su programa favorito. Estamos encantados de tenerles aquí un día más y que nos acompañen en esta hora que tenemos por delante. Hoy tenemos un programa tremendo, saben que nos pueden llamar, saben que para nosotros lo más importante son ustedes y no los niveles de audiencia, y saben que pueden compartir con nosotros mediante esas llamadas, ya que tenemos un equipo tremendo al teléfono. Pueden compartir con nosotros su necesidad, o pueden compartir con nosotros su alegría, o pueden darnos testimonio de algo que Dios haya hecho en sus vidas a través del programa. Eso nos encantaría. Nos encantaría recibir también testimonios de algunos de ustedes que ya han venido a nuestra iglesia por una Biblia, o que nos han llamado diciendo que Dios les ha sanado, o algún testimonio bonito que tengan para compartirnos. También, por favor, les pedimos que lo hagan. Y como les decía, hoy es nuestro programa número 125 y es un programa interactivo, así es que si usted es la primera vez que ve este programa, confiamos en que hoy Dios hable a su corazón, aparte que usted pueda aprender nuevas cosas que es muy probable que no supiera. Así es que hoy tenemos como tema del día lo que llamamos la sexta causa que estamos celebrando en este 500 aniversario de la Reforma. Hemos extractado 8 causas de por qué la Reforma afectó al mundo y una de ellas es la que hoy vamos a tratar, que tiene que ver con la justicia social. Así es que esténse con nosotros y vean. Y también tenemos una música un poquito especial, un vídeo especial de David Reyes y Cristín de Clario, llamado Dios de lo imposible, en directo. Y lo van a ver ustedes, ya verán cómo este vídeo en directo van a poder disfrutar de él. Y como no, tenemos también en nuestra sección protestantes ilustres en la historia con nuestro querido Gabino. Por lo tanto, después de ya unas semanas sin verle, hoy le tenemos aquí con un protestante ilustre que él nos va a mencionar en un momento. Y por supuesto, tenemos también mensaje de salvación. Queremos compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios para llegar a su corazón. Así es que también les pedimos que presten atención. Quédense con nosotros y vamos ya adelante. No sin antes decirle que este que les habla, Manuel Cerezo, pastor en la iglesia Las Águilas, una iglesia en la zona de Aluche, Fanjul. Por si ustedes quisieran venir a visitarnos, pueden hacerlo con plena libertad, a disfrutar. Acabamos de inaugurar la parte de arriba del edificio, o sea, ahora tenemos un nuevo salón de cultos, un nuevo santuario que da directo a la calle. Así es que pueden venir y conocer esa parte nueva, un poquito distinta a ese vídeo que están viendo, que lo vamos a cambiar en breve, y pueden disfrutar también del nuevo lugar de culto. Así es que le vamos a pedir a Carmen, como siempre, que nos presente a nuestros invitados de hoy. Carmen, adelante, ¿qué tal? Pues muy bien, preparados para el comienzo de un nuevo programa. Aquí estamos en buena compañía. Tengo el gusto de saludar a nuestros telespectadores y también tengo el gusto de presentar y de dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy. A mi derecha está José de Segovia. Ya saben ustedes que él es pastor, escritor, comentarista, crítico de cine, conferenciante y muchas cosas más, porque él no para de hacer cosas interesantes. Y aquí estamos dispuestos a escucharte. Bienvenido. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, una vez más. Muy bien, muchas gracias, José. Y también, un poco más allá, a mi derecha también encontramos a nuestro querido historiador Gabino Fernández, que llevaba un tiempo sin estar con nosotros. Bienvenido, Gabino, de nuevo. Muchas gracias, me encanta estar con vosotros y yo digo,
Y lo largo que se hacen estas 2 semanas sin veros, es increíble. Sí, no, has estado más, Gabino, eran por lo menos 3 semanas. Que una, claro, así me extrañaba a mí, ¿verdad? cómo se me hace era tan pesado. Como más largo. Bueno, pues gracias, bienvenidos. Y vamos a ponerles ya directamente ese vídeo para que ustedes disfruten de esta alabanza tan preciosa. Dios de lo imposible. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey.
¿Les ha gustado, verdad? A mí me ha encantado. Bueno, vamos a pasar a nuestra sección evangélicos, o mejor dicho, protestantes ilustres en la historia. Gabino, ¿de quién nos vas a hablar hoy? Pues de un madrileño, natural de Arganda del Rey, Felipe Orejón Delgado. Pues venga, adelante, cuéntanos. Vio su primera luz en Arganda del Rey y desde luego, menos mal que no estaba allí Felipe II, porque si no supongo que habría hecho con él, si sospechaba lo que iba a hacer este hombre, lo que otro rey, Herodes, hizo con los niños de Belén. Pero felizmente esto ocurrió más tarde. El siguiente ciudad importante en su vida va a ser Santiago de Compostela, donde fue ordenado sacerdote. Concretamente, él se preparó en un convento franciscano y su primer destino fue el norte de África, concretamente el Marruecos. Allí va a estar meditando unas lecturas que ha hecho en el convento del Catecismo de Ginebra. Su formación dentro de la Iglesia romana pues ha entrado en crisis y así poco antes de proclamarse la libertad religiosa ya vuelve a España, llega a Madrid todavía con el atuendo que ahora podemos ver de los dos retratos que hemos reunido de franciscano. Estando en Madrid se produce el destronamiento de los Borbones y como los militares que en la bahía de Cádiz habían proclamado libertad prácticamente a secas, él va a alquilar un coche y se va a pasear por Madrid defendiendo la libertad religiosa. En ese tiempo hace contacto con otros pastores y miembros de las iglesias evangélicas que han fundado la Sociedad Pro Abolición de la Esclavitud. Y seres humanos que en posesiones españolas, como es Cuba y Puerto Rico, en una cantidad total de 500.000 de personas, van a ser objeto de su preocupación, de sus discursos, de su agitación política. Quiere también libertad religiosa, quiere también libertad para los esclavos. La defunción en el año 73 del pastor que había iniciado la obra evangélica en Cartagena, Murcia, va a hacer que le trasladen al Mediterráneo. Y allí va a pasar prácticamente el resto de su vida y allí va a morir en 1915. Lo que no van a olvidar de Felipe Orejón Delgado es un hombre verdaderamente preocupado por la justicia social. Lo va a manifestar en su apoyo a instituciones, como ya hemos dicho, a favor de la libertad de los esclavos, en favor de la libertad religiosa, en orientar el apoyo de varios países protestantes de Europa en las inundaciones que prácticamente sepultaron en agua 10 poblaciones de Murcia, cuando 16.000 cartageneros van a huir de la ciudad por causa de la epidemia del cólera, él va a seguir allí al pie de su congregación. Cuando la guerra civil, por el deseo del cantonalismo, muy defendido hasta con las armas en Cartagena, él va a exponer su objeción de conciencia y va a tener, por seguridad, que abandonar la ciudad, pero va a continuar con los apoyos a todos, a unos y a otros, que la Cruz Roja ofrecía. Otro elemento importante es el gran analfabetismo que hay en el sureste español y en toda España. Sus escuelas van a ser numerosas, van a ser calumniadas y también van a tener el reconocimiento del ayuntamiento, de la ciudad,
porque han superado en resultados las antiguas y celebradas ofertas educativas de los jesuitas. Él se va a casar con Teresa Garrido y va a tener una numerosa prole como se estilaba entonces. Ahora ya esas cosas no están de moda. Y su afición, que también podemos hablar de una afición por la música, va a ser heredada por todos. Ya en otro programa, los que nos están siguiendo conocieron una labor inmensa como compositor e intérprete de música sacra y música secular de Felipe Delgado Garrido, que también fue profesor en las escuelas allí en Cartagena, y cuando viene a Madrid para completar sus estudios de música va a estar como director de música en el Colegio o Instituto Internacional de Señoritas en el campo evangélico, y que hoy conocemos como el Colegio o Instituto Internacional Americano en la calle Miguel Ángel. Cuando ya que estamos hablando en los días previos a un congreso, el octavo, cuando el tercer Congreso Evangélico de Madrid el tercer Congreso Evangélico Español en Madrid, ahora que en el próximo julio se hará, Dios mediante, quería decir, claro, el octavo, pues espero que tengamos un director tan distinguido y que tantos aplausos consiguió con el coro que guió la celebración del tercer Congreso en Madrid durante la Segunda República, concretamente en 1834. No debemos olvidar a Felipe Orejón Delgado y, desde luego, imitarlo siquiera en una de las labores en favor de la justicia social. La comparación con el resto de Europa nos ha colocado a España a la cola. Hombres y obras como Felipe Orejón Delgado nos harían alcanzar los primeros puestos. Muchas gracias, Gabino. Felipe Orejón Delgado, un protestante ilustre. Gracias, Gabino. Hasta el próximo día. Bueno, vamos a continuar y tenemos aquí a José de Segovia, nuestro pastor, teólogo, periodista, que verdaderamente ya se está convirtiendo casi en un colaborador habitual, y por eso pues también se lo agradecemos. Bienvenido, José. Encantado. Nos alegramos de tenerte aquí. Vamos a hablar, como les decía, como tema del día, de la justicia social como la sexta causa que hemos extractado de las bendiciones, diríamos, para la humanidad de la Reforma Protestante. Vamos a ver el vídeo de esta sexta causa y luego hablamos de ello. ¿Qué harías si andando por la calle ves una gran injusticia? Alguien se está aprovechando de otra persona que no puede defenderse. O tal vez te enteras de una situación en tu entorno que es inaceptable. Un abuso, un engaño. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Echas una mano? ¿Agachas la cabeza y pasas al otro lado de la calle? ¿Te preguntas por qué nadie hace nada? Una de las causas por las que surgió la Reforma Protestante hace 500 años fue la injusticia social reinante. La corrupción había impregnado todos los estratos sociales, incluso los de la Iglesia. Un sacerdote llamado Martín Lutero, después de ver lo que dice la Biblia, decidió pasar a la acción, aunque le costó mucho, porque tuvo que enfrentarse con las autoridades religiosas y sus abusos de poder. Además de atacar los abusos religiosos, Lutero criticó duramente los pecados del sistema económico y los peligros de la acumulación desmesurada de bienes materiales. Se opuso a la usura que beneficia a unos pocos y empobrece a la mayoría. Martín Lutero, con la Biblia, entendió que solamente la fe en Cristo hace justo al hombre y que cada uno puede acercarse a Dios sin mediaciones jerarquizadas. Intentó dignificar al ser humano independientemente de la clase social a la que perteneciera.
Actualmente, estos principios de la Reforma protestante siguen siendo necesarios. En el mundo existen recursos suficientes para que todos podamos tener lo necesario: acceso a la educación, vivienda, trabajo y alimentos. Pero la injusticia reinante impide que todos tengan las mismas oportunidades. Por ejemplo, según el Banco Mundial de Alimentos, 1 de cada 9 personas se acuesta con hambre y 1 de cada 3 sufre alguna forma de malnutrición. Hay quienes creen que la espiritualidad está desligada de todo lo social y material. Pero cuando Jesús andaba con las multitudes y éstas tenían hambre, el mandato de Jesucristo era: dadles vosotros de comer. ¿Qué vamos a hacer si encontramos en la calle a una mujer que está siendo abusada, golpeada, maltratada, explotada sexualmente en la calle? Seamos nosotros mismos los que demos la voz de alerta, los que llamemos a la policía, los que busquemos organizaciones especializadas que puedan ayudarla. ¿Qué vamos a hacer si encontramos a una persona que está siendo explotada en su trabajo? Seamos nosotros mismos los que le hablemos de sus derechos y seamos nosotros de apoyo y de ayuda. Muchos niños a nuestro alrededor son víctimas de abuso sexual en su entorno más cercano o familia. Estos niños no tienen voz, porque donde tendrían que recibir protección, lo que reciben es abuso. Tu silencio da poder al agresor. Sé tú la voz de los niños. Puedes denunciarlo a la Guardia Civil, al equipo EMUM, equipo Mujer y Menor, porque las víctimas necesitan que tú seas su voz. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que seas testigo de una injusticia? ¿Vas a intervenir, proteger o ayudar? Para los que confesamos fe en Jesús, nosotros somos la mano de Dios. La Biblia habla así de Dios: pues Él salvará al desvalido que clama, al humilde a quien nadie ayuda. Se apiadará del oprimido y del pobre. Al desvalido salvará la vida. Bueno, José, pues hemos visto algo en el vídeo, ya ha mencionado algo. A mí siempre me gusta con el tema, dado que estamos haciendo un poquito ese resumen con estas 8 causas de cosas que han cambiado en la historia gracias a la Reforma. Siempre me gusta preguntarte cómo estaba con respecto a la justicia o injusticia social en la época de Lutero. Estamos hablando de 1517. Cuéntanos un poquito, ponnos en contexto. Realmente estamos todavía en la Edad Media, o sea, hasta el siglo XV el sistema que en el propio Europa, en nuestro continente, existía, no solamente era clasista, una clase que lo que hoy llamamos clase trabajadora no existía, era un campesinado en ínfimas condiciones, ¿no? Y una oligarquía que era realmente la señorial, aliada con la Iglesia, ¿no? Que es a lo que la Reforma en particular aliada apunta. con la Iglesia. Aliada con Fíjate. la Iglesia. Entonces lo que encontramos es que estaba consagrado divinamente ese sistema, de tal forma que no solamente se veía normal, sino que era la voluntad divina. Que esa minoría que establecía esa posición de autoridad pudiera tener la explotación que tenía, no solamente del campesinado, sino incluso pues impedía realmente la posibilidad de ninguna movilidad social, ¿no? Era una opresión religiosa. Fíjate, o sea, Lutero era un religioso y estaba viendo todas estas cosas y, bueno, más o menos estaba adaptado a todo el sistema. Pero cuando recibe esa revelación a través de las Escrituras y empieza a tener una perspectiva distinta de la vida, del ser humano, de la persona, del perdón de los pecados, de Dios y el hombre, la relación, en fin, las cosas empiezan a cambiar. Dentro de todas estas cosas que él dijo y que él defendió, ¿cuáles son las que, digamos, empezaron a hacer que las cosas cambiaran en cuanto a ver a la persona, al ser humano, de otra manera distinta, pensando así un poquito más en lo que llamaríamos justicia social?
El tema de la justicia es central en la teología de Lutero. La gran pregunta que se hace a aquel monje agustino es cómo podemos ser aceptados por Dios, declarados justos cuando no lo somos, ¿no? Entonces, todo su esfuerzo, afán, la disciplina, ascetismo con la cual se castigaba a sí mismo en el monasterio de Erfurt, era conseguir esa sensación, experiencia, ¿no? Conciencia de que estaba aceptado por Dios, ¿no? Es entonces cuando descubre efectivamente, al leer Romanos, el hecho de que somos justificados por la fe, ¿no? Por medio de Cristo Jesús. Y esa verdad es la que hace que vea a todo individuo, todo ser humano sin excepción, como dice Romanos 3. Todos igualmente tenemos ese mismo problema y no hay nada más que una esperanza, ¿no? La justicia que Dios nos da por medio de la fe. Y eso hace que rompa, claro, la distinción que había entre los buenos y malos. La distinción entre los que merecían el castigo, que se veía providencialmente en su pobreza, en su miseria, en su injusticia, ¿no? Y los que eran favorecidos, esa clase superior que era privilegiada, eran aquellos que también su piedad, su religiosidad correspondía a lo que ellos habían. Entonces la justificación por la fe tiene esa clara dimensión también práctica. La otra verdad teológica que redescubre Lutero es el sacerdocio de todos los santos. Claro, la idea que había es que realmente aquellos que estaban en la Iglesia, que era el clero, realmente... José, explica un poco eso del sacerdocio de los santos, porque parece que según el concepto que tenemos en España de los santos, no es exactamente así. Explica eso. Exactamente. La idea que había es que aquellos que eran buenos, o sea, los santos, realmente estaban dentro del clero, entregados a la Iglesia, y era su misión el buscar ese camino a la santidad. Cuando Lutero descubre que todos los creyentes por la fe, ¿no?, son santificados también en Cristo Jesús, ¿no?, entonces llega a formular esa declaración que llamamos el sacerdocio de todos los santos, ¿no?, y rompe con toda esta distinción que en la Iglesia predominaba a lo largo de toda la Edad Media y anteriormente, entre el sacerdocio, que era donde estaba la santidad, ¿no?, y la plebe, donde realmente era imposible vivir cristianamente, ¿no? Y entonces él lo hace no solamente al descubrir la inmoralidad que había en el clero, que era escandalosa, o sea, realmente no había ninguna diferencia entre la que se vivía entre la gente, sino sobre todo al encontrar en la Escritura, ¿no?, el hecho de dónde estaba la verdadera fuente de la santidad, ¿no?, que era en la fe en Cristo Jesús, ¿no? Una fe por la cual somos justificados no por lo buenos que nosotros seamos, sino por lo bueno que es Él. Claro. No por la justicia que había en nosotros, sino por la justicia que es Él, ¿no? Entonces, esta realidad es la que le hace no solamente acabar con el poder sacerdotal que dominaba a toda esta sociedad, ¿no?, sino abrir el camino a una fe que realmente se vive como una liberación, como un alivio, claro, porque encuentran en Cristo Jesús lo que no encontraban en sí mismos. Qué tremendo. Esa distinción tan grande promovida por la propia Iglesia, la única Iglesia, diríamos, que había en ese momento oficial y que dirigía el mundo, ¿no? Bueno, vamos a salir un poquito del contexto, vamos a ir adelantando entonces en tiempo. ¿Qué ocurrió a partir de ahí? ¿Cómo se reenfocó la vida? ¿Cómo esos nuevos hombres de fe que provocaron esa reforma dentro de la Iglesia, incluso esa separación total, cómo viven todo esto de modo que empiezan a cambiar las cosas en la sociedad? Lo que en época de Lutero mismo se vive, claro, es el inicio ya de una reforma radical, ¿no? Hay dentro del propio movimiento luterano individuos como Karlstadt, ¿no?, que ven las implicaciones sociales que esto tiene, ¿no?, hasta dónde puede llegar, ¿no? Y esto provoca una serie de tensiones con la nobleza, de donde sale la guerra de los campesinos, ¿no?, y toda la toma de posición de Lutero, ¿no?, en contra de ella, al ver el radicalismo al que tiene, porque ha puesto la semilla, la reforma de lo que va a ser la ruptura social, de todo el esquema que había prevalecido en la Edad Media, ¿no? Y en este sentido es muy importante entender, claro, que la motivación que él tenía era espiritual en primer lugar. O sea, esto eran implicaciones, consecuencias de resultado de la fe que él había redescubierto en el Evangelio, en la persona de Cristo Jesús. Y esto tiene que ver mucho con la conciencia. Pero claro, la conciencia que se quita ese peso de culpa que implicaba el no poder vivir como Dios quería,
lleva a la libertad de conciencia, ¿no? Y la libertad de conciencia, claro, tiene implicaciones también sociales, ¿no? Porque la gente era dominada por su conciencia, en la medida que era cauterizada por ella. Por eso es que a Lutero le gustaba describir el sistema de esclavitud que había en la Iglesia, ¿no? Como la cautividad babilónica de la Iglesia, decía él, ¿no? En uno de sus títulos famosos de un tratado, ¿no? Porque él lo que veía realmente es que, igual que Babel, Babilonia, la ciudad que está bajo el juicio divino, ¿no?, se enfrenta a la ciudad de Dios, lo que había ocurrido en la historia de la Iglesia es que realmente la Iglesia estaba cauterizada, cautiva de Babilonia, de la ciudad de los hombres. O sea, ya no era diferente la Iglesia al mundo, sino todo lo contrario. La Iglesia era un reflejo de lo que era el mundo, estaba esclava y cautiva. Por eso cuando le preguntaba dónde estaba la Iglesia antes que vinieras tú, ¿no?, él decía, ¿dónde estabas tú antes de lavarte la cara?, ¿no? La Iglesia estaba ahí, pero estaba cautiva, está esclavizada. Él lo que la lleva es al mensaje de descubrimiento de la libertad que hay en Cristo Jesús. Y este mensaje de libertad, ¿no?, es el que viene por la fe, ¿no? Cuando escuchamos y atendemos a las palabras de Jesús, ¿no?, por la cual nos dice que su verdad, ¿no?, la verdad que es su persona, ¿no?, que es camino y que es vida, será la que nos hará libres, ¿no? Y a partir de ahí es cuando experimentamos realmente lo que significa no solamente la libertad de conciencia, sino la libertad espiritual, ¿no?, trascendental, ¿no?, la que nadie te puede quitar, ¿no? Y bueno, me ha impactado eso que has dicho, que él con la Reforma puso a la semilla de lo que iba a ser la ruptura social. Eso es impresionante porque, claro, ahí ya cambia totalmente el modelo, ¿no? Y empieza a pensarse ya en la persona, la dignificación de la persona, una cosa que hemos oído en el libro, y ahí empieza, claro, esa propia justicia social para todos, justicia para todos y un trato distinto al que estaba viendo para todos. Y bueno, ¿qué ha hecho el mundo evangélico protestante desde entonces hasta nuestros días? Porque habrá ido cambiando todo eso en diferentes países, etcétera, etcétera. El descubrimiento de una fe personal, que es algo, claro, sin precedentes, ¿no? En la Iglesia Católica uno tenía la fe de la Iglesia. O sea, no era tu experiencia individual. Claro. ¿No? Esto socialmente, al descubrir que realmente el individuo importa, ¿no?, que es tu persona la que adquiere un sentido y una trascendencia, la gente adquiere una conciencia individual, ¿no?, que no tenía nunca antes, ¿no? Entonces las reclamaciones de derechos ciudadanos que se dan a continuación, ¿no?, vienen de esa conciencia personal, de saber que eres un individuo, que no formas parte simplemente de un cuerpo. Y de ahí viene además, claro, que al desaparecer ese dominio que en el imperio había, ¿no?, desde la Edad Media, adquieren una conciencia no solamente nacional, ¿no?, en muchos pueblos, ¿no?, sino también personal de ciudadanos, ¿no? Esto, desde el punto de vista evangélico, claro, siempre tiene que ver con la necesidad de encontrar tu propia persona, ¿no?, identidad en Cristo Jesús, ¿no? El mensaje cristiano es la fe más personal que existe. Claro, cuando analizamos las religiones del mundo, claro, las religiones orientales, por ejemplo, de la India, se caracterizan por su impersonalidad. O sea, somos parte de un todo al cual nos vamos a perder finalmente, donde no hay persona finalmente que pervive. No, ni siquiera existes tú, es una ilusión que tú es tu individualidad, ¿no? Y claro, en toda esta tradición que había habido anteriormente en la Edad Media, se perdía también esa personalidad en una iglesia en la cual, como decía Unamuno, ¿no?, ¿en qué crees tú? En lo que cree la Iglesia. ¿Qué cree la Iglesia? Pues lo mismo que creo yo. O sea, nadie tenía realmente una idea de lo que creía, de lo que sabía, ¿no? Sí. Entonces, cuando se trata de descubrir por ti mismo, ¿no?, en la Escritura, la realidad de lo que tú eres, de lo que es la fe, la gente misma, por medio del libro, en mayúsculas, la Biblia, ¿no?, llega a pensar por sí mismo, ¿no?, a escudriñar y a descubrir, como Jesús mismo nos desafía, ¿no?, escudriñar la verdad de las Escrituras, ¿no?, para saber quién es Él, ¿no?, conocer el testimonio de quién es Él, ¿no? Entonces la gente deja de aceptar ya algo por obligación, simplemente porque está dado, establecido, sino que, según el libre examen, que viene de la Reforma, empieza a plantearse por sí mismo, ¿no? Y claro, socialmente esto va a cambiar totalmente todo el sistema de cosas, ¿no? Porque la gente va a ser desafiada a partir de ahí a pensarlo, a considerar por sí mismo, a descubrir, a partir de ese estudio de la Biblia, ¿no?, la realidad de la verdad de las cosas por sí mismo. Qué peligro. Qué peligro ahí encontró la Iglesia, ¿no?, diciendo, uy, si estos empiezan a leer y a interpretar, ya se nos cae todo.
el tinglao. Bueno, cuéntanos, hemos oído hablar de Felipe Orejón Delgado, un hombre que se ha caracterizado, con lo que David nos ha contado, por esa lucha social, ¿no? Cuéntanos de algunos personajes que la gente a lo mejor pues conoce, pero que no sabe que son evangélicos, que eran unos grandes luchadores por el tema de la justicia social. Cuéntanos, háblanos de algunos. La causa de la abolición de la esclavitud que representaban en España muchos de estos hombres tiene su origen, de hecho, en Inglaterra, por uno de estos que realmente vive una conversión, una experiencia de transformación personal en su vida, que es Wilberforce, ¿no? Lo que cuenta la película Sublime Gracia, Amazing Grace, que lleva el título del himno del predicador con el cual llega a la fe, John Newton, un esclavista convertido, ¿no?, a la fe cristiana y que llegó a ser predicador del Evangelio, le lleva a una lucha que era una misión perdida, aparentemente, ¿no?, que era la causa de transformación social. Pero él formaba parte de todo un movimiento. O sea, el grupo de Clapham, al que él pertenecía, que era una pequeña comunidad cerca de Londres, ¿no?, eran cristianos que se reunían para orar sobre los problemas sociales. O sea, ellos creían no solamente en el poder de la acción, ¿no?, sino en el poder de Dios, ¿no?, que obraba por medio de la oración, de la conciencia que adquirían y que ellos transmitían a los demás. O sea, era una convicción espiritual realmente lo que produce esa transformación que va a llevar a la esclavitud, la reforma de las prisiones, toda la abolición del trabajo infantil, que vemos que llega hasta la sociedad victoriana, ¿no? O sea, esta situación del niño que trabaja totalmente explotado, es precisamente por ese mensaje espiritual de compasión, ¿no?, que viene de misericordia por hombres y mujeres, ¿no?, que en este grupo adquieren esa conciencia que viene del Evangelio, ¿no?, de misericordia. Al otro lado del océano, por poner otro ejemplo claro, tenemos en los años 60 toda esta conciencia de la necesidad de los derechos civiles, ¿no?, que viene ¿de dónde? De la Iglesia afroamericana, la Iglesia que predicaba el Evangelio y que lo que creía era el mensaje de la Biblia. Claro, como tantos han dicho, ¿no?, nuestro propio escritor Antonio Muñoz Molina, ¿no?, ¿cómo entender el lenguaje de Luther King sin entender la Biblia? Claro. O sea, tú lees sus mensajes, tú escuchas sus palabras y si no conoces el lenguaje bíblico no comprendes de qué habla. ¿Por qué? Porque era del libro de los libros que salía toda esa inspiración y ese mensaje transformador y ve la dignidad del ser humano. En este caso la población afroamericana, ¿no?, cómo encuentra su dignidad, ¿no?, por el mensaje cristiano, ¿no?, que encuentra en el Evangelio, en la Biblia, en esa verdad que se convierte en liberadora. Lo que muchos tristemente ven hoy como un sistema de opresión, de esclavitud, de dominio de la conciencia, ellos descubren que es todo lo contrario, es la verdadera libertad, es realmente encontrar tu dignidad, ¿no?, tu personalidad. Bueno, pues la verdad es que seguiríamos hablando del tema, no tenemos tiempo, y tan solo pues agradecer a José de Segovia que haya estado con nosotros hoy. Y bueno, ya, en fin, nos queda ya el mes de junio para entrarle a las últimas causas. Así es que hay una de las dos, no nos va a dar tiempo a tratar las dos, pero en fin, una de las dos me está interesando bastante, que tiene que ver con nuestro entorno, eso del ecologismo, a ver por dónde salimos por ahí, a ver si le entramos al tema. Muchas gracias, José, por estar con nosotros. Encantado. Carmen, pues haznos tu resumen, tu reflexión sobre el tema del día. Adelante. Pues sí, es muy importante en este tema, que es un mandato de Dios, conocer el pensamiento, la opinión de Dios. He encontrado un texto que está dentro de otro contexto, que es el contexto del ayuno. Se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos del 6 al 12. Leámoslo. Dice así: ¿no es más bien, es Dios mismo hablando a aquellos que practicamos el ayuno? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto.
e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguarda. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. El ayuno era una práctica en tiempos antiguos, en tiempos del Antiguo Testamento, también en tiempos de Jesús, en tiempos del Nuevo Testamento, y aún hoy en día los cristianos ayunamos. Cuando lo hacemos buscamos el favor de Dios, buscamos acercarnos a Él, buscamos tener un tiempo en el cual nos concentramos y nos aislamos de otras actividades para estar con Él, para escucharle y para ser escuchados con Él. Pero en este contexto el Señor hace una aclaración muy importante, y es que el ayuno no sustituye a una vida justa delante de Él, a una vida relacionada con el resto de los semejantes, ayudándoles y haciéndoles el bien. Tenemos un mandamiento de Dios que debemos todos llevar a cabo, y es practicar la justicia hacia nuestros semejantes, hacia los que están enlutados, enfermos, pobres, abatidos, quebrantados, presos, hambrientos, hacia todo aquel que está necesitado. El versículo 8 da una promesa, dice que si cuando ayunamos y buscamos más de Dios y buscamos el favor de Dios, nos preocupamos primordialmente por ayudar al prójimo, dice que entonces irá nuestra justicia delante de nosotros, abriéndonos camino para entrar en la presencia de Dios. Porque Dios aborrece al religioso, al que ayuna y reza, pero no comparte y ayuda y piensa en el necesitado. El versículo 9 continúa con promesas y dice, entonces invocarás y Dios te oirá, clamarás y Él atenderá a tu petición. Hay un cambio radical cuando nos comprometemos con la justicia social, porque agradamos mayoritariamente al corazón de Dios. Somos llamados a practicar la justicia, a ser los primeros en hacerlo, porque para eso nos llamamos seguidores de Cristo, y a hacerlo por amor a Dios y hacerlo por amor a nuestros semejantes. Muy bien, Carmen, perfecto. Gracias por esta reflexión. Les vamos a poner un vídeo de lo que queremos hacer el 15 de julio en este año, estos actos durante esta semana del 15 de julio, para animarles a que participen con todos nosotros. Adelante. Queremos conmemorar en Madrid el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Para ello, los días 14 y 15 de julio por la tarde en el Palacio de Deportes de Madrid tendremos 2 cultos donde iglesias de todas las provincias nos reuniremos en el Barclay Center para recordar nuestro pasado y proyectarnos al futuro. Jueves 13 y viernes 14 se celebrará el 8º Congreso Evangélico en las mismas instalaciones, enfocado al liderazgo de las iglesias. La mañana del sábado 15 de julio al aire libre celebraremos actos públicos de proclamación del mensaje de Jesús. Esa misma semana, de lunes a viernes, tendrá lugar el campamento urbano en Madrid, Los Llamados Afuera. Miles de jóvenes de todo el país recibiendo formación, ayudando al prójimo con iniciativas sociales y compartiendo el Evangelio por las calles de la ciudad durante la semana del 15J, que terminará con un concierto en el Palacio de Deportes.
Queremos convocar a la Iglesia de toda España para que acuda el fin de semana del 15J y ser parte de este momento histórico. Seamos sal y luz, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Tienes una cita la semana del 15J de 2017. Los tiempos cambian, la reforma continúa. Visita 15jlosllamadasafuera.com. Ven, amigo, ven, corre al trono de su amor. Mensaje de salvación que traemos hoy. De nuevo, oramos para que usted, que nos está viendo ahora, en este momento, preste atención a estas palabras que pueden transformar su vida. ¿Ha oído usted esa frase, pagan justos por pecadores? Pues mire, yo estaba investigándola un poquito a ver de cuándo salía, de cuándo viene, y realmente no he encontrado estrictamente hablando dónde está el origen, ¿verdad? Claro, es un origen, muchos de los refranes que se dicen tienen origen bíblico, no crea que no. Y obviamente esto está relacionado con algo que yo les voy a contar y ahora ustedes lo van a entender. Pagan justos por pecadores. Mire, he leído al menos 2 o 3 libros con este mismo título y que andan por ahí circulando. Esta frase circula por internet tremendamente, cada uno dando su explicación sobre lo que significa, pero yo creo que esto no hay que explicarlo. Usted entiende perfectamente. Alguien inocente que paga en lugar de otro que es culpable, ¿verdad? Eso se entiende el significado de la frase. Fíjese que hasta he visto una serie de televisión en una de las cadenas privadas con ese mismo título y curiosamente investigado. Y habla, creo que son 7 capítulos y cada uno habla de los llamados 7 pecados capitales. Bueno, ya le pongo en antecedentes, pero voy al tema, voy al punto principal. Y el punto principal se encuentra en la carta del apóstol Pedro. Y fíjese lo que dice esta carta, el propio Pedro menciona algo que a usted le va a parecer familiar con respecto a esta frase que le he dicho. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. ¿Le suena, verdad? ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos. Siempre tiene que pagar a alguien que es justo, que no es injusto por otros. Siempre pasa. La vida es así, la sociedad es así. Y siempre ha pasado, pero donde más reflejado se ve claramente es en el propio Jesucristo. Él lo hizo por nosotros. Usted y yo somos culpables, porque usted y yo no hemos dado la talla. Usted y yo no hemos dado la talla que es necesaria para presentarnos delante de Dios y decir, aquí estoy con todo lo bueno que he hecho en la vida y no ha habido nada malo, por lo tanto, Señor, me tienes que dar el cielo. No hay posibilidad alguna del ser humano de ponerse delante de Dios, mirándole a los ojos, como decimos hoy mucho, ¿verdad? Y decirle, yo puedo entrar al cielo. Y por esa causa, Dios el Padre, sabiendo este problema, usted y yo, que somos pecadores, que nunca daríamos la talla, Jesucristo vino para morir en una cruz, el justo por los injustos, nosotros, para llevarnos en la vida eterna con Él, a través de su sacrificio en la cruz. Un sacrificio planeado por Dios miles de años antes, para que usted y yo no tuviéramos que morir como injustos, sino Él
como el Cordero de Dios, sacrificado por nosotros para que nosotros fuéramos perdonados. El justo por los injustos. Y dice el propio apóstol, ¿para qué? Para llevarnos a Dios, amigo, para llevarnos a Dios. Este es el proyecto de Dios de salvación de la raza humana, de usted y de mí, y de toda la raza humana. Usted tiene que reconocer que es pecador. Usted tiene que reconocer en qué situación se encuentra. Usted tiene que reconocer que por mucho que lo intenta no consigue resolver ciertas cosas que perjudican su vida, la de su familia, la de su entorno, etcétera, etcétera. Y por supuesto la de su vida espiritual delante del trono de Dios algún día. Fíjese, y termino con esto, que en un momento determinado, cuando Jesús llama a un hombre pecador que era un recaudador de impuestos, alguien odiado por la sociedad de su momento, él le llama y le dice, sígueme. Yo no sé cómo había hecho, algo había oído hablar de Jesús. Este era el que luego fue Mateo, llamado Leví en este caso. Y dice que se levantó del banco de los tributos y se fue con Jesús y se alegró tremendamente y hizo una fiesta. Y en esa fiesta, los religiosos del momento, dice que empezaron a criticar a Jesús y a los discípulos, diciendo que estaba comiendo, estaba reuniéndose con los publicanos y con los pecadores. Y mire, Jesús les contesta estas palabras: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Querido amigo, Dios no ha venido a salvar a los justos, o al menos a los que se creen justos. Es necesario que usted y yo, gracias a Dios hace 40 años que ya lo hicimos, dimos ese paso. Pero es necesario que usted, ahora que me está viendo, dé un paso delante de Dios, de reconocer su situación delante de Él, de reconocer su fracaso, de reconocer su pecado, de reconocer que usted solo, por su cuenta, por sus obras, no va a llegar nunca al cielo con Dios. Para eso Jesucristo vino, para llevarnos a Dios a través de Él. ¿No le gustaría a usted hoy aceptar a Jesucristo en su vida? ¿No le gustaría a usted hoy dar un paso de fe diciendo, Señor, hoy quiero creer en ti, perdona mis pecados, sálvame y llévame contigo a la eternidad y ayúdame a seguirte? Vamos a hacerlo si usted lo desea. Ahí donde está, querido amigo, incline su rostro en reverencia a Dios y ore conmigo estas palabras, por ejemplo. Padre celestial, en esta hora reconozco que soy pecador. Reconozco que he estado alejado de ti y hoy entiendo que solo a través de Jesucristo puedo obtener la vida eterna, el perdón de pecados. Ayúdame, Señor, perdóname, limpia mis pecados y dame esa vida eterna a través de Jesucristo. Hoy te recibo en mi vida como el único Salvador y perdonador. Amén. Amigos, si usted ha hecho esta oración, déjeme decirle que es el principio de algo grande que va a ocurrir en su vida. Usted comienza un paso que le va a llevar a la eternidad. Ahora bien, un camino que le va a llevar a la eternidad, pero no lo deje. No es solo de los que comienzan, es de los que terminan. Amén. Busque ayuda, busque a Dios, lea la Biblia. Si no tiene ninguna Biblia, por favor, llámenos, se la vamos a hacer llegar o venga usted a recibirla. Puede hacerlo, es gratuita, no se preocupe, pero hágalo. Que Dios le bendiga, amigo. Muchas gracias. Amén. Carmen, vamos a orar por las personas que nos han llamado, ¿verdad? Porque vamos justitos de tiempo, como casi siempre, pero vamos a pedir al Señor que nos ayude y podamos terminar. Venga, adelante. Señor, oramos por Rosa. La bendecimos, la presentamos delante de ti. Nos unimos a esta petición que ella hace, pidiéndote fortaleza espiritual, Amén, Señor. Dios Todopoderoso. También oramos, Señor, que tú la bendigas en el proceso del conseguir los papeles para poder viajar para su país. Bendice a Rosa en este propósito. Señor, también te damos gracias por la vida de Alcides, que está haciendo trámites para su jubilación y tiene problemas, Señor. Él acude a ti y nosotros junto con él acudimos a ti. Pedimos que tú traigas esa solución, que tú abras caminos, Señor, para tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, amigo, Dios se preocupa por nuestras circunstancias personales. Por eso oramos con confianza. Ore con nosotros también. Y ahora pongan la mano ahí donde está la enfermedad, porque vamos a orar por aquellos que están sufriendo de enfermedad y vamos a pedirle a Dios por
su misericordia. Él dice que pondríamos nuestras manos sobre los enfermos y sanarían. Como no la podemos poner físicamente, la ponemos espiritualmente a través de usted mismo. Así es que en esa fe, ponga usted la mano. Es un motivo de fe. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por el marido de Loli. Bendito Dios por esa diálisis que está sufriendo. En el nombre de Jesús, Padre, oramos para que no tenga que aplicarle más diálisis y ese sufrimiento diario, diálisis. Ten misericordia, sana esos riñones, Señor. Haz que esos riñones filtren. Bendícelos, Padre Celestial. Y bendice también a la hermana de Loli en esa recuperación, Padre Celestial. Oramos por todos aquellos que tienen cáncer, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos para que esos cánceres se sequen, para que esas células cancerígenas se sequen, se disuelvan, sean reabsorbidas y desaparezcan. Padre Celestial, tú eres el Dios de los milagros, el Dios de lo imposible, como hemos cantado hoy. Y oramos para que tú hagas ese milagro, Padre, en Rocío. Y oramos también por su madre, que tiene columna desviada. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por todos aquellos que tienen problemas de escoliosis, cifosis o cualquier otro tipo de desviación, Señor. Pon tu mano sobre esas columnas vertebrales ahora y enderézalas, Padre Celestial. Ten misericordia de estas personas. Muéstrales tu gracia y tu poder y tu amor, bendito Dios. Oramos por Marcia, que la han operado para que se recupere rápidamente, Padre Celestial. Oramos por Francia para que tú toques su cuerpo, Señor. Oramos por todos aquellos, Padre Celestial, que están enfermos de alguna enfermedad que no hemos mencionado, Señor, que no por eso crean que no van a ser sanados. Ten misericordia y allí donde veas, Padre Celestial, una mano puesta sobre una enfermedad en sus casas, que tú les ves, que tú les bendigas y les sanes, Padre Celestial. Oramos, Señor, en contra de toda alergia, de todo problema respiratorio, Padre Celestial, de toda angustia, de toda ansiedad, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano sobre estas personas, Padre Celestial. Dios, bendice a todos aquellos que están sufriendo. Ahora, en el nombre de Jesús, bendecimos a todos aquellos que sufren enfermedades raras. En el nombre de Cristo, pon tu mano sobre ellos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, hemos terminado por hoy. Que Dios les bendiga mucho y hasta el próximo día. Les ha hablado Manuel Cerezo, pastor en la iglesia Las Águilas. Pueden visitarnos cuando quieran. Que Dios les bendiga. Gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor.